Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en esta nueva serie de videos vamos a sintetizar libros de programación. El primer libro que vamos a sintetizar se llama Clean Code de Robert Martin. La idea de este libro es que este promete enseñarnos técnicas para desarrollar mejores aplicaciones, escribir un código más legible, más entendible, siguiendo mejores prácticas de desarrollo de software para así poder llegar a nuestras metas de poder desarrollar una aplicación exitosa. Vamos entonces a ver qué nos ofrece este primer capítulo del libro de Clean Code. Y pues, como les decía, vamos a hablar del libro Código Limpio de Robert Martin. Vamos a hablar del primer capítulo que habla de código limpio. Sin embargo, primero vamos a empezar hablando acerca de qué no es código limpio o qué es el mal código. Luego de eso es que vamos a hablar de código limpio, de cuáles son las características del código limpio y finalmente veremos la frase de los Boy Scouts y de cómo podemos aplicarla al desarrollo de software. Vamos a ver entonces que tenemos el mal código. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes la frase mal código? A mí me llega a la mente un código el cual es difícil de entender. Un código al cual yo no sé ni cómo entrarle. Un código el cual pues no te deja avanzar. El libro habla de distintas características y distintas causas. Principalmente se enfoca en las causas del mal código. Sin embargo, empieza con una anécdota y es que el mal código destruye compañías. El libro nos cuenta acerca de una compañía por allá por los años 1980, la cual tenía una aplicación que al parecer era muy buena y muy famosa, pero que por alguna razón la aplicación se volvió frustrante de utilizar, se volvió difícil de utilizar. Incluso el mismo autor, Robert Martin, dejó de utilizar la aplicación. Luego, eso mismo pasó con otros clientes de la aplicación y al final la compañía quebró. ¿Qué pasó? Pues el autor cuenta que este se encontró con un trabajador de la empresa ya muchos años después y este le dijo que el mal código fue el que hizo que no pudieran corregir los errores del software que vendía la empresa. Y esto es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y es que cuando escribimos un código malo, un código que no es mantenible, un código con el cual es difícil de trabajar, esto puede incluso destruir una compañía. Destruir una compañía que tiene empleados y unos empleados entonces que tienen familias que mantener. Entonces tenemos que entender la delicadeza de nuestro trabajo, sobre todo cuando nuestro código es la base del producto que vende la compañía y por tanto es el sustento de muchas familias. Así que es importante evitar el mal código por efectos como este, porque el mal código definitivamente puede destruir una compañía o puede destruir tu propio negocio de freelancing si tú te dedicas a desarrollar aplicaciones de manera independiente. Vamos a ver que el mal código ralentiza el trabajo. ¿Te ha pasado que si ya eres desarrollador de software, si ya trabajas en compañías y todo eso, te ha pasado que te piden que hagas algún tipo de desarrollo, una modificación a un software existente y lo que te debió tomar 1 hora te tomó, no sé, 3 días, 1 semana, 2 semanas o algo por el estilo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No necesariamente tiene que ser porque tú no tienes la habilidad suficiente para hacerlo en menos tiempo. También puede ser que el código fuente que te han entregado es sencillamente inmanejable, es sencillamente difícil de trabajar con él y esto hace que todo el trabajo que tú tengas que hacer, que tú quieras hacer, dure más tiempo. Y eso es horrible porque en una economía de mercado como la que estamos, donde tenemos productos que compiten unos con otros, si en tu empresa no pueden sacar una nueva característica de una aplicación que ustedes tienen por el simple hecho de que el código fuente ralentiza el trabajo, entonces puede ser que la competencia se les vaya adelante y se quede con una mayor tajada del mercado, se quede con una mayor tajada de los potenciales clientes que pudieron haber comprado
el software de ustedes. Así que es importante tomar en cuenta que el mal código no solamente destruye la compañía, puede ser que no la destruya, puede ser que no llegue a un efecto tan extremo, pero puede ralentizar el trabajo de los desarrolladores, lo cual es costoso porque los desarrolladores cobran mucho dinero por sus horas. Así que tener un mal código no es inteligente desde el punto de vista económico para una empresa, porque entonces tienes que pagar más horas de desarrollo por las mismas características, por los mismos features de tu aplicación. ¿Por qué escribimos mal código? Creo que es una buena pregunta. Si el mal código es tan malo, ¿por qué lo hacemos? Pueden haber muchas causas. Una de ellas podría ser que te están presionando mucho en el trabajo para que entregues ese nuevo software, esa nueva función, esa nueva característica de una manera rápida. Y al tú querer hacerlo, al tú querer complacer a tu jefe, al tú querer complacer a tu jefa, eso hace que tú empieces a cortar esquinas en lo que se refiere a la calidad de tu software. Y pues eso puede ser una causa por la cual tú escribas un mal código. También puede ser, como te digo, un tema de tiempo. Quizás simplemente no tienes el tiempo que dedicarle al código como para tú poder hacer una obra maestra por cada tarea que te pidan. Eso es normal. Eso es entendible, sin embargo, es problemático, porque se supone que somos profesionales, y como profesionales del desarrollo, tenemos que tratar. No voy a decir que siempre lo vamos a lograr, porque nadie es perfecto, pero tenemos que tratar de velar por la calidad del producto que nosotros hagamos. Y la calidad no es solamente que el software corra, que el software funcione, que llegue a producción. Calidad es hacer que el software sea mantenible, porque como veremos en unos minutos, duramos más tiempo dándole mantenimiento al software que desarrollando el software en primer lugar. Duramos más tiempo leyendo código que escribiendo código. Así que debemos ser bien profesionales y en algunos casos imponernos y decir esto se va a tomar tanto tiempo porque hay que tomar en cuenta varios casos de uso, programar para esos casos de uso, para que el software sea robusto, para que el software pueda trabajar con situaciones que nosotros sabemos que se pueden dar en la práctica. Debemos a veces ir un poquito más allá de lo que dicen las especificaciones del software y debemos programar para que esas situaciones extremas, pero que se pueden dar, el software las tome en cuenta y las anticipe y las maneje de manera efectiva. Entonces, eso más o menos es mal código. Pero entonces, ¿qué es un buen código? ¿Qué es un código limpio? Pues el código limpio tiene unas cuantas características. El libro nos habla de un conjunto de características del código limpio. Una de las primeras es elegante y eficiente. ¿Qué te llega a la mente cuando tú oyes la palabra elegancia? Cuando a mí me hablan de elegancia, yo pienso en algo bonito, en algo organizado, en algo bien hecho, en algo que realmente se ve que hubo una intención de hacer algo bien. Cuando a mí me hablan de un código limpio, entonces yo pienso en clases organizadas, funciones con sus nombres bien explícitos, variables con sus nombres bien explícitas y un conjunto de cosas que me hacen pensar que la persona que hizo este software realmente tuvo cuidado a la hora de hacerlo. Lo hizo de una manera elegante, lo hizo de una manera bonita, lo hizo de una manera organizada, simétrica y ese tipo de adjetivos que realmente nos dan a entender que aquí hay algo bello. También habla de eficiencia. Hay que tener cuidado con la eficiencia porque a veces la elegancia y la eficiencia, y por eso las puse juntas, la elegancia y la eficiencia jalan cada una para su lado. A veces la elegancia, y cuando hablo de elegancia me refiero a hermosura, a veces la elegancia se entromete en lo que podría ser un código eficiente. A veces uno ve código, por ejemplo de JavaScript o de cualquier otro lenguaje, que en una línea te hacen como 3 operaciones, y quizás eso sea eficiente, pero a lo mejor no es tan elegante, a lo mejor no es tan bonito, hay muchos símbolos, no se entiende muy bien qué es lo que está pasando, muchos signos de interrogación, y uno no sabe, y no se ve muy bien, pero puede ser súper eficiente. Entonces, a veces hay que tener un equilibrio entre la elegancia y la eficiencia, entre algo que se ve bonito y algo que es eficiente. Recordamos que, como decía un programador, que se me escapa el nombre,
La raíz de todo mal son las microoptimizaciones, es decir, cuando queremos hacer un software más eficiente de lo que realmente tiene que serlo. Cuando queremos introducir, por ejemplo, microservicios, por decir un ejemplo, en una aplicación que tiene 3 gatos de cliente. O sea, cuando tú quieres introducir optimizaciones que no tienen sentido en este momento, llegamos a, como dice ese programador, a la raíz de todo mal. Y es que entonces tenemos un software que es difícil de entender. Y un código limpio debería ser un código fácil de entender, ¿cierto? La siguiente característica que podemos ver es que es expresivo. Cuando te estaba hablando de la elegancia, te hablé un poquito de expresividad. Te hablé de que las variables tienen nombres claros y nombres que son idóneos, que te dicen de qué trata esa variable, qué se supone que hace, qué se supone que contiene. Igualmente las funciones, igualmente las pruebas automáticas. A mí una vez me tocó trabajar en un proyecto donde habían pruebas automáticas con nombre prueba 1, prueba 2, y es como que, ok, ¿qué hace la prueba? La expresividad es importante porque nos ayuda a, en poco tiempo, entender qué es lo que estamos leyendo, con qué es que estamos trabajando, con qué estamos lidiando. Yo no debería tener que abrir una función y leerla entera para entender qué hace. Con el nombre de la función debería ser casi suficiente, por lo menos para saber qué hace la función. Claro, el cómo lo hace, bueno, yo tengo que leer el código fuente, está bien, pero por lo menos el qué debería ser claro a partir, por ejemplo, del nombre de la función. Lo mismo con esa prueba automática que te mencionaba. Prueba 1, prueba 2, eso no me dice nada. Eso no me dice absolutamente nada de qué está probando la prueba, de qué se supone que está verificando, cómo lo hace, ni nada por el estilo. Simplemente dice prueba 1. Eso no es claro, eso no es expresivo, eso no es buen código, eso no es código limpio. Una tercera característica es que es sencillo y sin complicaciones. Sencillo es relativo a las necesidades del software, pero básicamente se refiere a que el código debería ser solamente lo que se supone que tiene que hacer, ni más ni menos. Tú tienes que crear aplicaciones que resuelvan una tarea y punto, y lo hagan de la manera más sencilla posible, atendiendo a todas las necesidades del negocio. Por ejemplo, eso lo podemos ver desde un punto de vista un poquito modular, es decir, a nivel de funciones. Si tú vas a crear una función que se llama calcular impuesto, pues la función calcular impuesto debería solamente calcular el impuesto. La función calcular impuesto no debería estar yendo a una base de datos, a buscar los registros, calcular la inversa de una matriz, como dicen, calcular la masa del sol y luego, al final, devolverte el cálculo del impuesto. Debería ser algo muy sencillo. Sencillo y sin complicaciones, que sea directo. En inglés eso le llaman straightforward, que quiere decir así, como que algo que va desde el punto A al punto Z de manera directa, sin hacer demasiadas vueltas, sin tener un código espagueti y ese tipo de cosas. Sin complicaciones, de nuevo, atendiendo las necesidades de ese módulo que tú estás escribiendo, de ese software que tú estás escribiendo. Si una función trata de calcular impuestos, pues que esa función se enfoque en calcular impuestos de la manera más simple posible. Una siguiente característica sería manejo de errores. Los errores son excepciones. Cuando hablamos de una excepción nos referimos a situaciones excepcionales, situaciones inesperadas, pero que realmente debemos de esperarlas. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un código que se comunica con una base de datos, bueno, ¿qué va a hacer tu código si la conexión falla con la base de datos? Eso es una excepción. Entonces tú tienes que tomar en cuenta que eso es algo que puede pasar en algún momento. ¿Qué va a hacer tu software al respecto? Tu código debería manejar ese tipo de situaciones. Si tú haces un formulario y tú tienes un campo de fecha de nacimiento, ¿qué va a hacer tu código si el usuario selecciona una fecha en el futuro? Si tu usuario dice que nació mañana, por ejemplo, tú no deberías permitir eso, porque eso no tiene sentido desde el punto de vista de la lógica de cómo funciona una fecha de nacimiento. Entonces, ese tipo de manejo de situaciones excepcionales deberían estar documentadas en tu código fuente a manera de reglas, por ejemplo, un if que diga si la fecha de nacimiento es mayor que hoy, entonces devolverle al usuario este error bien bonito, bien formateado, que diga la fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha actual. Un paso más allá sería no permitirle seleccionar eso en primer lugar, pero aquí simplemente estamos dando un ejemplo de que tu aplicación debe de tomar en cuenta estos escenarios que se pueden dar. Estos escenarios los cuales pueden provocar que en el futuro tu aplicación tenga data sucia
y que por tanto tu aplicación falle, porque si tu aplicación está tomando en cuenta el hecho de que la edad de la persona siempre va a ser mayor que cero, pues puedes tener un error por ahí en algún tipo de lógica que utilice este cero para hacer algún tipo de cálculo. Así que para evitar cosas inesperadas, es bueno que tu código maneje los errores. Es bueno que nos sentemos a pensar qué situaciones inesperadas se pueden dar, qué web API puede fallar, qué conexión con una base de datos puede fallar, para ver qué va a hacer el software en vez de que simplemente explote en 1000 pedazos. Una siguiente característica, y que para mí, y esto es personal, es una de las más importantes, es que el código limpio es legible. Te decía hace un minuto que nosotros vamos a pasar más tiempo leyendo código que escribiendo código. Y esto es así, porque el código tú lo creas una vez, pero le das mantenimiento para siempre, o al menos durante el tiempo que trabajes con dicha aplicación. Así que es muy importante que atendamos la legibilidad del código. Esto se parece un poco también a lo que hablamos de la eficiencia, de cómo a veces algunos programadores quieren en una sola línea hacer 3 cosas y aunque se vea más eficiente o más clever, como dicen en inglés, o sea, como que más ingenioso, pues no es tan legible, y la legibilidad es importante porque en 6 meses tú quizás no te vas a acordar qué es lo que hace esa línea de código y por tanto vas a tener que sentarte a investigar, a pensar qué es lo que hace este código, hacer pruebas, en vez de simplemente tener un código legible, leíble, entendible, el cual tú puedas simplemente ver y en un tiempo prudente entender qué es lo que hace dicha pieza de código, porque como bien sabemos, tú puedes escribir un código hoy, el cual tú sabes para qué funciona y todo eso, pero en 6 meses tú ves el mismo código y tú piensas que lo hizo otra persona. Y realmente es así. Realmente tenemos tantas cosas en la cabeza que es muy difícil, dizque, recordar en detalle cómo funciona ese código que escribimos hace 6 meses. Así que definitivamente la legibilidad para mí es una de las cosas más importantes, una de las características más importantes que puede tener el código limpio, y debemos cuidar a través de nombres de variables expresivos, nombres de funciones claras y ese tipo de cosas, mantener en alto la legibilidad de nuestro código. Fácil de modificar, claro, porque ¿para qué estamos leyendo el código? Típicamente no es por gusto, típicamente es porque tenemos que hacer algo, tenemos una tarea, tenemos que agregar un nuevo comportamiento, tenemos que modificar un viejo comportamiento, tenemos que corregir un bug. Por algo estamos leyendo dicho código, y lo ideal sería que, además de tú poder leerlo, tú puedas modificarlo. Así que tenemos que trabajar el código de tal modo que este sea modificable de una manera que no andemos dañando cosas que ya están realizadas. Te decía hace un momento que si te ha tocado trabajar con un código que te entregan te entregan el código, te dan una tarea, y una tarea que se supone que es sencilla, pero te toma más tiempo del que debió tomarte, pero no por tu culpa, no por tu habilidad o falta de habilidad, sino porque el código es una porquería, sino porque el código simplemente no es tan bueno, sino porque el código simplemente no es fácil de modificar, no es legible, no es expresivo, no es elegante. Entonces, sí, eso es importante para tú poder garantizar que en el futuro, cuando tú tengas una nueva tarea que hacer con ese código, tú puedas realizarlo en un tiempo prudente. Y eso realmente, al final, significa progresar de una manera más rápida. Otra cosa que tenemos que ver entonces, hablando de la facilidad de modificación, son las pruebas automáticas. Las pruebas automáticas, al final del día, son un software que verifica nuestro software. Una prueba automática es un software que verifica el correcto funcionamiento de nuestro software. Entonces, cuando tenemos pruebas automáticas en nuestras aplicaciones, vamos a poder tener la confianza de que ese módulo que modificamos, esa función que modificamos, vamos a poder correr pruebas automáticas y vamos a verificar que por lo menos los casos de uso que están siendo probados en las pruebas automáticas mantengan su correcto funcionamiento. Esto es muy importante, esto ahorra bastante tiempo. Hay personas que piensan que es una pérdida de tiempo escribir pruebas automáticas, pero yo en lo personal pienso lo contrario, porque gran parte del tiempo del desarrollo de un software no es tanto escribirlo, sino probarlo. No es tanto escribir el código, sino debuguearlo. ¿Por qué esto falla? Si tú tienes una prueba automática, si tú tienes una suite de pruebas automáticas, se te va a hacer la vida más fácil a la hora de tú verificar los errores de tu aplicación, para poder así delimitar dónde se encuentra el error,
y así tú poder hacer las modificaciones del lugar de una manera sencilla y siempre verificando que tú no hayas cometido una prueba de regresión, me parece que le llaman, que es cuando tú tienes un conjunto de funciones que funcionan, y entonces tú introduces un cambio y ahora algo que antes funcionaba ya no funciona. O incluso, a veces los softwares son tan complicados que tú tienes una función que tú crees que solamente es utilizada por un módulo, pero hay otro módulo que realmente lo está utilizando. Entonces, cuando tú haces la modificación a la función, el módulo que tú pensabas que lo usaba sigue funcionando, pero ese otro módulo que también lo utilizaba, pero que tú no lo sabías, se te olvidó, ya no funciona. Una prueba automática atrapa ese tipo de situaciones. Una prueba automática no te permite cometer ese tipo de errores sencillos. Y de nuevo, eso tiene que ver con el profesionalismo. Al final, queremos entregar aplicaciones que cumplen con todos los requisitos especificados en el documento de requerimiento de la aplicación y por tanto, las pruebas automáticas son parte de la garantía de la calidad del software que estamos entregando. Otra característica es que el código limpio parece como que está hecho por alguien que le importa. El código limpio está hecho por alguien que le importa. Tú te das cuenta cuando las variables están bien nombradas, el código está bien espaciado, las funciones están bien nombradas, todo está como que bien organizadito. Tú te das cuenta como que a la persona que hizo esto realmente le importaba el software que está haciendo. Y eso es muy importante, porque realmente aumenta la productividad del equipo, aumenta la productividad del programador, estar trabajando con un código que la persona que lo hizo realmente le dio importancia y no simplemente lo hizo para salir del paso, para ganarse ese dinerito, como dicen. Otra característica es sin duplicaciones. Cuando hablamos de duplicaciones nos referimos a que tú puedes tener dos funciones, por ejemplo, que hacen lo mismo. Dos funciones que calculan impuesto, el mismo impuesto. Entonces tú tienes una duplicidad de funciones. Y eso hace pensar que quizás la persona que estaba escribiendo el código no tenía muy clara la arquitectura que tenía que realizar, no tenía muy clara el mapa mental de las tareas que había que realizar, porque el hecho de que tenga código repetido me habla de que esa persona no tenía conocimiento de que ese otro código estaba repetido en otra parte y por tanto parece como que la arquitectura, parece como que la solución en sí no fue realizada de la mejor manera, no fue realizada de una manera eficiente. Además de que, claro está, un código duplicado es un código difícil de modificar, como vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, esa función de calcular impuestos y la tienes en dos lugares al mismo tiempo, y es la misma función, pero simplemente está repetida, el día que tú tengas que modificarla en un lugar, si se te olvida modificarla en este otro lugar, entonces vas a tener un problema, porque vas a tener una parte de la aplicación funcionando y otra parte de la aplicación que no va a estar funcionando. Sin embargo, si tú hubieras tenido, o si la persona que creó el software hubiera tenido una visión plena, una visión aérea del software, hubiese visto esa repetición de requerimiento, esa necesidad de calcular impuestos en dos lugares distintos y hubiera colocado esas dos funciones en un mismo lugar aquí arriba y así esos dos módulos se pudieran alimentar de esa función que iba a estar ahí. Sin embargo, al no tener esa visión total del software, entonces se le hace más difícil vaticinar cuando necesita colocar algo como un módulo utilitario, algo que distintas partes de la aplicación van a utilizar y no simplemente algo que se va a utilizar en un lugar y ya. Luego de esto vamos a ver la famosa frase de los Boy Scouts, la famosa regla de los Boy Scouts. Según el libro dice que la frase es: deja el campamento más limpio que como lo encontraste. Una frase muy bonita, ciertamente. Deja el mundo como un mejor lugar que como lo encontraste. Si generalizamos esta frase, en vez de campamento hablamos de mundo, podemos decir que la frase nos indica, nos invita a un proceso de mejora continua con respecto a nuestro ambiente. Pues en software podríamos modificar esa frase y decir: deja el código más limpio que como lo encontraste. Ciertamente hemos hablado mucho acerca de buenas características del código limpio, cuáles son estas características que tiene que tener el código limpio, y también vimos que el mal código tiene efectos bastante terribles para la compañía, la cual está trabajando. Dicho código puede incluso destruir la compañía o puede ralentizar el trabajo de sus empleados. Sin embargo, el mundo no es perfecto y sabemos que habrán ocasiones en que por una razón u otra, por una emergencia u otra, vamos a tener que escribir un poquito de mal código.
y ojalá sea solo un poquito. Sin embargo, lo que la regla de los Boy Scouts nos dice es que deberíamos, cuando en 6 meses volvamos a trabajar dicho código, ver esa imperfección que tenemos, ese nombre de variable que no es claro, esa función que no tiene un nombre claro, y deberíamos hacer esa mejora. Además de la tarea que nos pidieron, quizás nos pidieron que resolviéramos un bug, también ir a ese código que no es muy claro y clarificarlo un poco. Si vemos que falta una prueba automática, pues agregarla. Algo que nos tome, sí, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos quizás, que no sea demasiada carga, para que así por lo menos hayamos mejorado la calidad de ese software el cual estamos trabajando. Y ciertamente, de pequeña mejora en pequeña mejora, vamos a pasar de un mal código a un código limpio, de una aplicación difícil de mantener a una aplicación más elegante, más fácil de mantener, más legible. Así que definitivamente la regla de los Boy Scouts la podemos aplicar en nuestra vida, pero sobre todo en software, para así poder ir mejorando paulatinamente el código fuente de nuestras aplicaciones. Y bien, eso es todo para el episodio 1 de Clean Code. En el siguiente video vamos a trabajar con el capítulo 2 de este libro. Y antes de que se me olvide, deja por favor en los comentarios qué otro libro te gustaría que trabajemos, que leamos juntos. Puede ser un libro de programación pura, de código, o puede ser un libro de habilidades blandas, donde se trabaje, por ejemplo, cómo ser un mejor profesional y ese tipo de cosas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.